Chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Me acaban de escuchar? Jóvenes. Ingeniero, buenas tardes. Sí, la escucho, ingeniero. Sí, Ok, se la escucho. muy bien. Muchas gracias. Ok, jóvenes. Muy bien, vamos a empezar la última parte de aplicaciones a la derivada. ¿Ya? Con esto culminamos la parte de las derivadas, así que la próxima semana ya empezaríamos con las integrales. ¿Ok? Entonces, bueno, las aplicaciones de la derivada que voy a hacer es gráfica de funciones. En caso de que haya tiempo, haremos en optimización. ¿Ya? Espero que sí. ¿Ya? Así que os he propuesto algunos ejemplos prácticos para que podamos resolver, ¿no? De tal manera que toda la parte teórica quede plasmada en esos ejemplos. ¿Ok? Y en el caso de que haya tiempo, bueno, veremos algo sobre optimización. Problemas sobre optimizar, ¿ya? Funciones, es decir, dándole un máximo o un mínimo valor, dependiendo de qué es lo que pide, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con aplicaciones de la derivada. Bueno, en primer lugar, chicos, vamos a definir lo que es un valor crítico, o también llamado punto crítico, ¿ok? Bueno, veamos acá entonces. Dice que si una función está definida en C, ya en C, es decir, también puedo afirmar que el C es un elemento del dominio de la función. ¿Ya? C es un elemento del dominio de la función. Y se cumple dos situaciones, ¿no? Que si la derivada de C es 0, o sea, la derivada evaluada en el punto C me da 0, o si la derivada no está definida en C, es decir, que no existe la derivada en C, ya acá existe la derivada en C, existe la derivada en C y vale 0, ¿no? Y vale 0. En el otro caso es si no existe la derivada en C o no está definida. Entonces se dice que C es un número crítico o valor crítico, o punto crítico también llamado, ¿no? Yo lo llamo más por punto crítico, ¿ya? De la función f, de la función f. Ok, entonces tenemos dos situaciones para poder definir lo que es un punto crítico. Ya, en primer lugar, esos puntos evaluados en sus derivadas ya tienen dos propiedades en común. La primera, si la derivada es cero, la derivada evaluada en el punto C es cero, ¿ya? Entonces estoy afirmando de que el C, ¿ok? Es un punto crítico. Estoy afirmando de que el C es un punto crítico. Pero el caso de que la derivada, ¿ya? En el punto C no exista, es decir, la función no está bien definida para todos los perdón, la función derivada, es que C, si la función derivada no está definida para C, ¿ya? Eso de todas maneras no influye en el hecho de que la derivada del punto C, perdón, no sea un punto crítico, más bien lo contrario, ¿no? Porque eso es lo que dice acá, miren, si la derivada no está definida en C, es decir, no existe la derivada, si la derivada no existe en C, de todas maneras, ese C llega a ser punto crítico, ¿ok? ¿Y cómo identificar eso? Hay que tener en cuenta de que nuestro C es un elemento del dominio de la función. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer, si la derivada no existe para C, ¿ya? O sea, prácticamente tenemos dos situaciones, ¿no? Miren, si la derivada no existe para C, entonces C no es punto crítico, ¿ya? No es punto crítico. Y si la derivada existe para C y vale 0, eso implica que C es punto crítico. Ah, no, a ver, esperen. Estoy acá mal. Si la derivada en C no existe, ya, me olvidaba acá, tal que C no es un elemento del dominio, ya, vamos a ponerle con otra color aquí, tal que C no es un elemento del dominio, entonces C no es punto crítico. Pero si no existe la derivada también, pero C es un elemento del dominio de la función,
¿Qué implica esto? Que C sí es punto crítico. Ya, ahí está. Entonces, se genera lo siguiente, ¿no? De esta última parte de la definición de punto crítico. ¿Ok? Vuelvo a repetir, miren. Si tenemos esta secuencia, calculamos su derivada. De esa derivada igualamos a 0. Entonces, las raíces de, vamos a ponerle acá, asterisco, ya, si las raíces de asterisco son si las raíces de la derivada son diferentes, ya, vamos a poner en letra mejor. Ya, raíces reales y diferentes. Ya, esto implica que x es diferente a la derivada. Ok, ahí está. A ver. Un poco mi puntero está fallando. Ya, ahora sí. Ya se acomodó. Miren acá. Si la derivada, entonces, esto es lo primero que tengo que hacer para determinar los puntos críticos. Calcular su derivada es en primer lugar. Después, igualar a 0. Ya, igualar a 0. Entonces, los valores que va a tomar x en la derivada, o sea, las raíces o soluciones, ya, ¿esto que implica? Tengo los x que son los puntos críticos. Los puntos críticos. ¿Ok? Entonces, a partir de la derivada, yo puedo determinar los puntos críticos. Entonces, de acá tenemos dos situaciones, ¿no? La primera situación es que la derivada de ese punto crítico, ya lo voy a llamar C mejor, es 0. Y la segunda derivada es la misma, ¿no? Perdón, a ver, estoy hablando mal. Entonces, la segunda situación, miren, la primera es que la derivada en C es 0. La segunda situación es que no existe la derivada en C, ¿ya? Pero esta de no existencia de derivada en el punto C te genera igual dos partes, ¿ya? La primera es que si C no es un elemento del dominio de la función, ¿qué implica esto? Que C es igual a la derivada de X. Ya, ahí está. C es justamente, derivada, perdón, es un punto crítico. No es, ¿qué estoy hablando? No es punto crítico, es lo que hemos hecho acá, miren. No es punto crítico. ¿Ya? Pero si C es un elemento del dominio de la función, esto implica que C es punto crítico. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces vuelvo a definir C puntos críticos. ¿Ya? Primero, hago que su derivada sea 0. Perdón, claro, al ser que su derivada sea 0, voy a obtener soluciones, ¿no? De los valores críticos, ¿ok? De una cierta función. En el caso de que no exista la derivada, ¿ya? En el caso de que no exista la derivada, entonces tenemos dos situaciones, ¿no? ¿Ya? La primera situación es que el C no es un elemento del dominio, entonces no es un punto crítico. Y si la primera derivada no existe, para C que elemento del dominio, esto implica que C es un punto crítico. ¿Ok? Entonces tenemos dos caminos diferentes, miren, para ver si es un punto crítico o no. Pero antes de ello, vamos a ver geométricamente cómo se comporta un punto crítico en una función. Entonces, la función es de esta forma, miren. O la función es de esta forma. El C es el punto crítico. El C. El C es un punto crítico. Entonces, ¿cuál sería su gráfica? Tenemos dos situaciones. La primera es que termine en punta. Una especie de una punta. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se comportaría la derivada en este punto? Es que la derivada no existe. ¿Ya? Si termina la gráfica en punta, significa que la derivada no existe, o sea, no está definida, ¿ya? Pero si mi gráfica es de esta forma, miren, una forma suave en esta parte, ¿no? Entonces, al trazar mi recta tangente,
que puedo asegurar que la derivada es cero. Es como la primera condición, ¿no? Bajo este punto C. El C tiene que ser el C, ¿ya? Su imagen del C y a la derivada tiene que ser cero. ¿Ok? Entonces, esa sería justamente la definición de un punto crítico, ¿ya? Si la, si la derivada es cero, las raíces de esa ecuación voy a generar valor crítico o punto crítico, ¿ya? Pero si la derivada no está definida en C, o sea, un C que es un elemento del dominio, ¿ya? Entonces, bueno, no va a existir, ¿no? La derivada y tampoco el punto crítico. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, veamos el primero. Hallar los valores críticos de la siguiente función. ¿Ok? Dame un minuto, chicos. Muy bien. A ver, vamos acá. Dice, hallar los valores críticos de la siguiente función. Bueno, esta es una función polinómica, ¿ya? El dominio de esta función es justamente todos los reales, ¿ya? El dominio es todos los reales, ¿ok? Entonces, miren chicos, ¿cómo determinan los valores críticos? En primer lugar, derivo, ¿ya? ¿Cuánto es la derivada de x a la cuarta? Jóvenes, 4x al cubo. ¿Cuánto es la derivada de menos 8x cuadrado? El 2 baja, multiplicar a menos 8 sería menos 16x. Menos 16x. ¿Y cuánto es la derivada de 3? 0. ¿Ya? La derivada de 3 es 0. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la derivada sea 0, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? 4x cubo menos 16x igual a 0. Cuarta, cuarta, cuarta. Y entonces queda x cubo menos 4x igual a 0. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, entonces factorizo, ¿no? Me queda x. ¿Cuáles serían los factores no comunes? X cuadrado menos 4 igual a 0. Pero x cuadrado menos 4 se puede descomponer como el producto de dos números. ¿Quiénes serían? X menos 2, x más 2 igual a 0. Entonces, miren, si el producto de tres factores o más es 0, entonces al menos uno de ellos es 0, que puede ser el primero, puede ser el segundo o puede ser el tercero, ¿no? Bueno, para el primero, x igual a 2. Para el segundo, x igual a menos 2. Ahí está. ¿Ya? Ok, chicos, miren. Entonces, esos valores provienen del hecho de que la suma es 0. ¿Ya? Entonces, esos son los valores críticos, ¿no? Estos tres son valores críticos. ¿Ya? Esos son valores críticos. Entonces, ¿en qué consiste? Simplemente cuando tenemos un polinomio y queremos encontrar los valores críticos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Derivar, igualar a 0. Entonces, las raíces que posee esa ecuación, al aplicar puede ser método de la más simple o divisiones sucesivas, al final van a obtener la misma respuesta. ¿Ok? Que es, bueno, pues no. En este caso, miren, 0, 2 y menos 2. ¿Ya? Siguiente. Ya, ¿cómo sería la interpretación geométrica, no? Miren, vamos a hacer en GeoGebra. ¿Ya? En GeoGebra, a ver, más o menos por acá. ¿Ya? X a la cuarta menos 8x cuadrado
más 3. Va, más 3. 32 le puse. Ya, ahí están bien, chicos. Entonces, observen, ¿no? Que pueden observar aquí que... a ver. Uy, ¿qué pasó? Ya, ahí está. Entonces, miren, observen, ¿no? Acá, en una gráfica. Esta es la gráfica de la función. Uy, ¿qué pasó? A ver, un momentito. Ya, a ver. No, no sé, pero algo pasó. No me dejan marcar. Ah, ya, ya, ok. Miren, observen. En menos 2, este es su pendiente, ¿no? La pendiente es 0. Ya, ahí está. Siguiente, acá miren, igualito, ¿no? Para 0, vale 0. Ok, ahí está. Ya, y por último, acá lo mismo, miren chicos, para 2, su derivada es 0. Es decir, que tiene pendiente nula. Ya, ahí está. Entonces, estos puntos críticos. Acá tenemos un punto crítico, acá otro punto crítico y acá otro punto crítico. ¿Ok? Entonces tenemos 3 puntos críticos. Muy bien, veamos. Siguiente. Determinar los valores o puntos críticos de la siguiente función. Entonces tenemos una exponencial, ¿ya? Y una polinómica. Dominio de la función es todo lo real. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Derivamos. ¿Cuál sería su derivada? La misma exponencial, ¿ya? La misma exponencial que multiplica, claro, ¿no? La derivada de a la x es la misma exponencial que multiplica a 2x cuadrado más x menos 8. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Es más ahora e a la x y derivo esto, ¿no? 2x cuadrado más x menos 8. Derivamos esto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? E a la x, 2x cuadrado más x menos 8, más e a la x. Entonces acá calculamos su derivada. Sería 4x más 1, ¿no? Ya, ahí está. A ver, un momentito, se me fue el cursor. 4x más 1. Muy bien, entonces podemos factorizar acá. E a la x, ¿qué me quedaría dentro de paréntesis? 2x cuadrado más x más 4x sería más, 5x. a ver, 5x. 5x menos 8 más 1 sería menos 7. Ok. Ya, ahí está. Muy bien, entonces esa igualamos a 0. La derivada igualamos a 0. Voy a hacerlo con x mejor. Ya, a ver. Ya, a ver. Ok, a ver. Ya. Muy bien, entonces igualamos a 0. Igualamos a 0, que nos va a quedar la exponencial que multiplica a 2x cuadrado más 5x menos 7. Y esto es igual a 0. Entonces la exponencial pasa a dividir, es una cantidad diferente de 0, ¿ya? Es una cantidad positiva para cualquier valor de x que usted le dé. ¿Ya? Entonces, ¿qué me quedará acá? 2x cuadrado más 5x menos 7 igual a 0. Ok, otra vez se trabó mi... Ya, a ver. Entonces acá miren, jóvenes, alfa simple, ¿no? 2x por x, 7 por 1. Más 2 menos 2. No, sería al revés, ¿no? Uy, a ver. Veamos acá, se borró todo de nuevo, miren. Derivada sería e a la x, ¿ya? Porque la derivada de la primera es la misma,
por la segunda, que es 2x cuadrado más x menos 8, más ahora derivada de la primera, que es lo mismo, y la derivada del segundo, que es 2x más 1 menos 8. Ya, ahí está. No, perdón. Ya no es menos 8, pues no. ¿Cierto? La derivada sería 0. Muy bien, entonces factorizamos a la x, me queda 2x cuadrado más x menos 8 más 2x más 1. Ya, entonces acá sería a la x, 2x cuadrado, x más 2x sería más 3x, ya, y a ver, ¿cuánto sería aquí? Menos 8 más 1 sería menos 7, ¿no? Menos 7, ahí está. Modelo interés, profesor. ¿Cómo? 13 no se nota mucho. Ah, ya, ya, ok. Acá al cuadrado también. Ok, muy bien. Disculpen, hasta que se corta la... Otra vez hasta que se trabó mi mouse. Ya, a ver, entonces, esto jóvenes le igual a 0, ¿no? Le igual a 0. Entonces acá tengo la exponencial 2x cuadrado más 3x menos 7 igual a 0. Entonces, como la exponencial es un número diferente de 0, esto desaparece. ¿Qué me queda? 2x cuadrado más 3x menos 7 igual a 0. ¿Ya? Y perdón, acá me equivoqué. Ustedes tampoco me han dicho. Acá sería, ¿cuánto es la derivada de estos jóvenes? De 2x cuadrado. ¿Cuánto es la derivada? A ver, ¿quién me dice? 4x. 4 4x. Acá va el 4x, acá el 4. Entonces ya no es 3. sería 5 antes. Claro, sería 5, ¿no? 5. Entonces acá sería 2, no, perdón, 4x. Ya, 4x. Ya, ahí está. Entonces acá sería 4, 4. Ya, ahí está. Uy, otra vez. Pucha, que mucho se paraliza esta cosa. Bueno, Y de 5. sí, no sé si me lo harán escuchar bien porque acá mucho se está parando el mouse, jóvenes, y a veces Sí, me sí me hace se rayar. escucha bien, Sí, ingeniero. muy bien. Bueno, entonces, a ver, acá sería la exponencial por 2x cuadrado más 4x menos 7 igual a 0. Como la exponencial nunca va a ser 0, ¿ya? Siempre es una cantidad estrictamente positiva, entonces solamente nos quedaría esto, ¿no? 2x cuadrado, a ver, acá sería 4, miren, vamos acomodando, acá es 4x, ¿ya? 4x, entonces 4x acá no sería 7, acá no sería 4, sería 5 aquí, ¿ya? Sería 5. 5x, 5 nada más. Entonces acá 5x menos 7 sería más 5x menos 7, ya, ahí está. Es un trinomio, ¿no? Que se puede desarrollar por el método de la aspa simple. 2x por x y acá sería 7 y 1. Acá es más y acá es menos. En aspa nos da justamente el término de medio. Entonces, ¿qué forma tenía? 2x menos 7. 2x menos 1. ¿Ya? 2x menos 1. Y esto es igual a 0. Entonces tenemos 2x, perdón, acá es x menos 1. Uy, otra ¿No es vez. más 7? No, Ah, no, sí, más sí, 1. sí, sí, tiene razón, es más 7. 2x más 7 por x menos 1. Entonces acá tenemos 2x más 7 ya igual a 0 o x menos 1 igual a 0. X vale menos 7 medios y x vale 1. Ya, ahí está. A ver acá, menos 7 medios. Muy bien, entonces tenemos dos puntos críticos. Ya, esos dos son puntos críticos. Esos son puntos críticos.
Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos su primera derivada y luego lo igualamos a cero. Si la derivada es positiva, ¿ya? O perdón, si la derivada es cero y el punto es un elemento del dominio, ¿ya? Ahí no va a haber ningún problema. Se iguala a cero la derivada para poder encontrar las soluciones, ¿ya? Pero en el caso de que no sea posible, bueno, ahí sí que van a optar por la otra ecuación, ¿no? En la cual dice que la derivada, ¿ya? De la función no puede existir en el punto C. Pero si el punto C es un elemento del dominio, entonces ese punto C es su derivada, ¿ya? Pero si no lo es, entonces, bueno, pues no. Significa que su derivada no existe, nada más. Ya, a ver, sigo. A ver, dame un minuto, por favor.
Hola. El profesor ya regresaba, dijo. Ay, ya. Un momentito, dijo el profesor. Claro, se quedó en la nada, no sé usted. No, dijo que ya regresaba. Gracias, Carlos. Muy bien. Chicos, ¿me logran escuchar? Jóvenes, disculpen la demora. Ya, a ver. Función creciente y decreciente. Miren, al menos función creciente ustedes ya conocen cómo realmente es, ¿no? La función creciente es, otra vez, no, acá está. La función creciente es la que crece, ¿no? Es la que realmente crece. Y la función decreciente es la que decrece, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hacerlo en base a su definición resulta un poco tedioso, complicado. Bueno, se puede decir ligeramente aburrido. Ya, miren, entonces, una función creciente, por ejemplo, ¿no? Si yo tomo dos puntos de su dominio, ya, yo tomo dos puntos de su dominio, entonces su imagen es f de x1, su imagen f de x2. Entonces, si x1, ¿cómo decir eso, no? Si f creciente se cumple esto, creciente.
Si x1 es menor que x2, ¿qué implica esto? Que f de x1 es menor o igual que f de x2. ¿Ya? Entonces, observen, la desigualdad se sigue manteniendo. La desigualdad se sigue manteniendo. Jóvenes, ¿me logran escuchar? Tengo unos problemas con el internet. Sí, Sí, ingeniero, sí, profesor. escucho. Ok, listo. Miren, la desigualdad se sigue manteniendo. Esto de acá, este modelo de aquí, o esta proposición, modela esta gráfica. Es de la función creciente. ¿Y cómo sería de la función decreciente? Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? F es decreciente de, a ver acá, F es decreciente, decreciente, si tomo lo mismo, ¿no? Dos valores, x1 menor que x2, ¿qué implica? Que f de x1 es mayor o igual que f de x2, ¿ya? Más bien al contrario, es al contrario, ¿no? Observen, ¿cómo es decreciente? Si x1 es menor que x2, f de x1 es mayor o igual que f de x2, o sea, lo contrario. ¿Ok? Entonces, estrictamente creciente es cuando no se da el menor igual y el mayor igual. Es decir, que si x1 es menor que x2, entonces f de x2 es mayor que f de x1. ¿Ok? Y si x1 es menor que x2 en una función decreciente, entonces f de x1 es mayor que f de x2. ¿Ya? Ahí está. Entonces, pero ¿cómo utilizar prácticamente la derivada para poder probar de una forma mucho más fácil cuando una función es creciente y decreciente? ¿Ya? Entonces, miren lo que nos ofrece la derivada. Para probar el crecimiento de una función, ¿ya? Para probar el crecimiento de una función, observe que en todos los puntos de esta función, sus rectas tangentes ya tienen pendiente positiva. Sus rectas tangentes tienen pendiente positiva, ¿ya? Acá su derivada en este punto es mayor que 0, su derivada en este punto es mayor que 0, la derivada en este punto es mayor que 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para probar de que una función es creciente en un cierto intervalo, basta demostrar que la derivada es positiva en todo el punto de ese intervalo, ¿ya? Entonces, si yo demuestro que la derivada es positiva, entonces la función es creciente. Para función decreciente sucede lo contrario, miren, si la derivada más bien es negativa para cualquier punto tomado en ese intervalo, la función es decreciente en ese intervalo, ¿ya? Ahí está. Entonces, en conclusión, miren, vamos a generar nuestro ejemplo para tener claras nuestras ideas, ¿no? Veamos. El ejemplo 3 dice, determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la siguiente función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deriva. En primer lugar, lo que se tiene que hacer es encontrar los puntos críticos. Encontrar los puntos críticos. ¿Ya? Ahí está. Entonces, se tiene lo siguiente. Vamos a calcular su derivada. Primero calculamos su derivada. ¿Ya? Calculamos su derivada, sería 3 por x al cuadrado sobre 3 más derivada de esta, ¿cuánto es, chicos? 12x. 12x. Muy bien, y derivada de este de acá sería más 11. Entonces 3 con 3 se va. ¿Cuál sería su derivada? X cuadrado más 12x más 11. Ya, ahí está. Entonces, como su derivada también es otra función polinómica, ¿no? No hay restricciones para determinar que en qué punto la derivada no existe, puesto que el dominio de esta función derivada también es todos los reales, a lo mismo que la función inicial, también son todos los reales, ¿ya? Eso implica que en ningún punto la derivada no existe, ¿ya? Entonces basta determinar los puntos críticos haciendo que la derivada sea 0. Entonces, como sabemos, la derivada es de la forma x cuadrado más 12x más 11. Y esto es igual a 0, ¿ya? Entonces, acá tenemos xx, acá sería 11 por 1. Aspa, tenemos justamente el término de en medio, ¿ya? Entonces, ¿qué procede aquí? X más 11, X por 1, X más 1, ¿ya? Ahí está. X más 11, X más 1. Y esto igual a 0.
es igual a 0. Entonces, ¿qué implica acá? Que si el producto, vamos a hablar esto acá, que es x más 11, que x más 11 es 0 o x más 1 es 0. Entonces, x vale menos 11 y x vale menos 1. Ya, ahí está. Entonces, estos son, jóvenes, los puntos críticos. Estos son los puntos críticos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento a partir de los puntos críticos? Bueno, veamos. Vamos a trazar una recta real, ¿ya? Que va del menos infinito al más infinito. ¿Ok? Entonces, tomamos los dos puntos. En este caso sería en orden, ¿no? En orden de menor a mayor. Sería menos 11 primero, menos 1 después. ¿Ya? Entonces, esto genera tres intervalos, miren, del menos infinito hacia el menos 11, acá sería del menos 11 hacia el menos 1, y de acá sería del menos 1 al positivo infinito. ¿Ya? Esos tres intervalos. Luego, ¿qué es lo que va a hacer? Usted va a determinar tres puntos. ¿Ya? Va a determinar tres puntos. ¿Ok? ¿Qué forma tiene esos tres puntos? Bueno, esos puntos van a estar dentro de esos intervalos, ya son puntos cualesquiera, son llamados puntos de muestra. Por ejemplo, del menos infinito al menos 11, un punto de muestra podría ser menos 12. Entre menos 11 y menos 1, un punto de muestra sería menos 2, ¿no? Y de menos 1 al positivo infinito, el 0. ¿No? El 0 nos facilita bastante las cosas el 0. Entonces, estos valores, ¿dónde usted lo va a reemplazar? Estos valores va a usar su calculadora y lo va a reemplazar aquí, en la derivada. Ahí lo va a reemplazar, en la derivada. Es decir, la derivada evaluada en menos 12. Lo reemplaza acá, ¿ya? Acá sale 144, menos 144, 11 saldría, ¿no? 11. Lo reemplaza en la derivada. Y observa que el resultado, al reemplazar menos 12 en la derivada, me sale 11, o sea, una cantidad positiva. ¿Qué quiere decir? Si la derivada sale positivo, ¿qué se concluye, chicos? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Creciente, ¿no? La función es creciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo que va del menos infinito hacia el menos 11. De forma análoga, menos 2, usted lo va a reemplazar en la derivada. ¿Ya? Lo reemplaza en la derivada, acá, en la primera derivada. Entonces, al reemplazar en la derivada, ¿ya? Al reemplazar en la derivada, observa, ¿no? Acá sería 4, más 11 son 15, menos 12, menos 24, son menos 9, negativo. Entonces, la primera derivada es negativa, evaluada en menos 2, es decir, la derivada es menor que 0. Entonces, si la derivada es negativa, ¿qué implica eso? Que f es decreciente o creciente. Por no entender cómo lo saca el 9. ¿Cómo? No entendí Yo cómo igual, se profesor. Lo reemplaza acá. Lo reemplaza acá. La derivada en menos 2 sería menos 12 al cuadrado, más 12 por menos 2 más 11. 4 menos 24 más 11. 4 menos 24 es menos 20, más 11 es menos 9, menor que 0. ¿Ya? ¿Se entendió? Ya, profesor. Sí. Ok. Es decreciente. ¿Ya? Lo reemplaza en la derivada. F es decreciente en el intervalo desde menos 11 hacia menos 1. ¿Ok? Ahora el 0, usted lo va a reemplazar lo mismo. Lo reemplaza en la derivada. En 0, lo reemplaza acá. Si lo reemplaza en 0, ¿qué le da? Sería 0 al cuadrado más 12 por 0 más 11. Le da 11, ¿verdad? Entonces, si la derivada en 0 es 11, ¿el 11 qué signo tiene? Positivo. Es decir, la derivada es mayor que 0. Creciente. Por tanto, creciente. Muy bien. La función es creciente ¿en qué intervalo? En el intervalo de menos 1 al positivo infinito. ¿Ya? Ok. Miren, vamos a comprobar esto en GeoGebra. Vamos a comprobar esto en GeoGebra. A ver, vamos a ver por acá. A ver, aquí. Vamos a graficar la función x al cubo, ¿ya? Entre 3, x al cubo entre 3, más 6
x al cuadrado más 11x. Ahí está. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, esta es su gráfica, miren. Vamos a ver por acá. Esta es su gráfica. Miren, esta es su gráfica. Ya, esta es su gráfica. ¿Ok? Entonces, a ver, por acá, aquí está. Miren, miren lo que vamos a hacer. Acá dice que la función es creciente de menos infinito a menos 11. Podemos, inclusive acá hacerlo por colores, miren. Podemos llamar g, coma, o buscar un g de x mejor, a ver. G de x, coma, si x es menor que menos 11. Ya, ahí está, miren. Lo marca de azul, miren chicos, observen. Creciente, creciente, creciente hasta acá. Llega hasta la, ¿cómo le llaman esto? Hasta la cúspide, ¿no? Hasta aquí. Y luego baja. ¿Y si baja qué sería? ¿Decreciente o creciente? Decreciente, ¿no? Decreciente, entonces ya hacemos lo mismo. Miren, g, que es nuestra función, coma, va a estar, ¿en qué intervalo es decreciente? Según lo que hemos indicado aquí. No sé si lo logran ver. ¿En qué intervalo sería decreciente? Negativo De, 11, de negativo 11 a Negativo negativo 11, menos miren, 1. esto lo A pueden hacer negativo acá, 1. miren. Menos 11, ¿ya? Menor que x, menor que menos 1. Muy bien, menos 1. Y ahí está. Color anaranjado. Vamos a ponerle otro color para que sea más oscura. Vamos a poner un color rojo. O un color lila. A ver, miren aquí está. Decreciente. ¿Ya? Decreciente. ¿Ok? Decreciente. Y el otro, para que sea creciente, es de menos 1 al positivo infinito. Entonces, lo mismo se puede llamar g. Y para x mayor que menos 1. ¿No? Ahí está. Entonces, vamos a poner un color, ahí está, miren. Ya está. Va desde aquí hasta arriba. ¿Ok? Desde aquí hasta arriba. Entonces, como ustedes pueden observar, la derivada me da el crecimiento o decrecimiento de una función en ciertos intervalos, con solamente conocer el signo de la derivada. Si usted determina que la derivada es positiva en un intervalo, está concluyendo que la función es creciente. Si usted determina que la derivada es negativa en cierto intervalo, está concluyendo que la función es decreciente. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se entendió, chicos? ¿Preguntas que tengan? ¿Consultas? ¿Jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro. Muy bien. Entonces, ustedes saben muy bien de que esta gráfica que ustedes observan acá, ¿ya? Genera un punto superior, miren. O sea, un valor superior en un cierto punto de la del dominio de la función, ¿no? Miren acá. Entonces, así como hay un punto máximo, máximo lo vamos a decir porque es un extremo lo que vamos a ver luego, ¿ya? Son los llamados extremos relativos, un punto máximo, y acá tenemos un punto mínimo, miren, jóvenes, o un valor mínimo de la función, ¿ya? Acá tenemos un valor máximo y acá un valor mínimo. Entonces, ¿cómo determinar qué valores o en qué valores del dominio de la función la misma función, valga la redundancia, obtiene un máximo? ¿Y en qué valores la función obtiene un mínimo? ¿Ya? Entonces, de esto es justamente lo que vamos a tratar ahorita. Son los llamados extremos relativos de una función. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden observar, acá tenemos la gráfica de una función, miren jóvenes. ¿Ya? Si las rectas tangentes son horizontales, sus derivadas son ceros. Como usted puede observar, en x1, la derivada en x1 es 0, en x2 la derivada en x2 es 0, y en x3 la derivada es 0, y en x5 la derivada es 0. Son tangentes horizontales, por tanto su derivada es 0. Entonces x1, x2, x3 y x5 son puntos críticos. En x4 también es punto crítico.
porque en x4 su derivada no existe. En x4 la derivada no existe. Entonces también se cataloga como un punto crítico, ¿no? ¿Recuerdan la definición de punto crítico? Para que sea punto crítico tiene que cumplirse al menos una de las dos condiciones. La primera condición es que la derivada sea cero en ese punto, ¿ya? O, ¿cuál es la otra condición? Es que la derivada no existe, ¿ya? La derivada no existe en ese punto, pero el punto que estoy mencionando tiene que ser un elemento del dominio, ¿ya? Un elemento del dominio. Muy bien, entonces en ese caso ahí ya puedo decir que ese es un punto crítico, ¿ok? Entonces miren, acá podemos poner un ejemplo en la parte de acá, a ver, por ejemplo, ¿no? Miren, a ver acá, chicos, vamos a aplicar esto. Vamos a poner un ejemplo sencillo. X elevado a ver cómo le elevo acá, x elevado a la 1 media, o raíz cuadrada de x. Vamos a poner raíz cuadrada de x. A ver, o x a la 3 medios. 3 medios sería 1 medio, 2 tercios. Creo que 2 tercios. Ya, x elevado a la 2 tercios. A ver. Algo así. Ya, ahí está. X elevado a la 2 tercios. Ok, observen, miren, solamente les pide determinar los puntos críticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se realiza aquí? Derivo, ¿ya? Acá el dominio son todos los reales, ¿ya? Porque para cualquier valor real, la función está bien definida. Si yo derivo, ¿cómo sería su derivada, chicos? 2 tercios, baja, ¿no? Tenemos 2 tercios por x elevado, 2 tercios, si le resto una unidad, ¿cuánto me queda? 2 tercios menos 1. Menos un tercio. Menos un tercio, exacto, menos un tercio. Ya, ahí está. Entonces, nos planteamos dos preguntas, ¿no? Mire, la primera pregunta es, ¿existirá un valor x real, ya, o x que está en el dominio de la función, tal que su derivada en ese punto sea 0? Esa es la primera condición, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, 2 tercios de x a la menos 1 tercio igual a 0. Entonces tenemos 2 sobre 3, x a la 1 tercio es, bueno, está con exponente negativo, pasa con exponente positivo al denominador, ¿no? Y esto es 0. ¿Ok? Entonces, este que está dividiendo pasa a qué, jóvenes? A multiplicar, ¿no? Todo esto pasa a multiplicar y el 0 obviamente lo desaparece. Pero usted sabe muy bien de que 2 no es igual a 0, esto es una proposición falsa. Por tanto, la respuesta a nuestra interrogante es no. No existe un valor en el dominio, que son los reales, que hace que su derivada es 0, cosa que no pasaba con los problemas anteriores. Miren, acá sí, ¿no? Si usted hacía que su derivada sea 0, entonces encontraba los valores críticos. ¿Ok? Pero en este caso no, miren chicos, no. Haciendo lo mismo que hemos hecho para determinar valores críticos, me doy con la sorpresa de que no puedo determinar elementos del dominio cuya derivada sea 0. Pero usted sabe muy bien por definición de valor crítico, usted sabe bien por definición de valor crítico que tenemos dos condiciones excluyentes. ¿Qué quiere decir? O bien puede cumplirse una o bien puede cumplirse otra, pero no las dos a la vez. La primera condición falló. La primera condición para que sea punto crítico falló. Porque la derivada dice que es 0. No existe valores del dominio cuya derivada es 0. Pero vamos a ver con la otra condición. La otra condición dice que para que sea punto crítico, la función derivada no está definida en el valor c. Es decir, no está definida en el punto crítico. Veamos acá. Acá está.
Entonces nos planteamos la segunda interrogante. ¿Existirá un valor en el dominio de la función que son los reales, tales que no existe la derivada? ¿Qué sería? A ver, la derivada, jóvenes, es de la forma 2/3 x a la menos 1/3, es lo que nos salió, ¿no? Esto es lo mismo decir 2/3 x a la 1/3. O que es lo mismo decir 2/3 raíz cúbica de x. Entonces yo les pregunto, miren chicos, acá, yo les pregunto, ¿qué valor tomaría x? ¿Qué valor tomaría x que hace que la derivada no exista? ¿Para qué valor la derivada no existe? ¿Qué valor ustedes consideran que esta división no existe? Para un solo valor, para x igual a 0. A 0. Porque si x vale 0, si x vale 0, 0 raíz cúbica de 0 es 0. Todo esto es 0. 0 por 3 es 0. 2 entre 0, ¿existe o no? ¿Qué me dicen ustedes? No existe, ¿no? Para x igual a 0, al reemplazar en la derivada, obtengo 2/0. Esto significa indefinido. O indeterminado también le llaman, ¿no? No existe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x igual a 0, es decir que la derivada no existe para x igual a 0. ¿Ya? Por tanto, como x igual a 0 es un elemento que pertenece al dominio de la función inicial, ¿ya? Es un elemento que pertenece al dominio de la función inicial, que son los reales, que concluyo que x igual a 0 es el único punto crítico. El único punto crítico. Habíamos dicho que el punto crítico, jóvenes, se puede interpretar geométricamente de dos formas. Puede ser así, pendiente, 0, ¿no? En el punto crítico C, su derivada es 0, tiene recta tangente horizontal, ¿ya? O también podemos verlo de esta forma, ¿no? Pendiente 0. En el punto crítico C, su derivada es 0. ¿Ya? Esto en el caso de que las rectas tangentes sean horizontales, ¿ya? Es decir, que las derivadas sean ceros en esos puntos. La otra forma es que termina en ¿dónde? ¿Cómo tiene que terminar? En una punta. La gráfica tiene que terminar en una punta. Cuando termina en una punta, ¿qué significa? Que en este punto la derivada no existe. ¿Ya? Entonces, yo me supongo que al graficar esta función en GeoGebra, voy a tener que para C, en este caso, para x igual a 0, mi gráfica va a ser de esta forma, miren. Termina en una punta. Puede ser así, o puede ser así también, ¿no? Pero que termine en punta, para 0. Vamos a ver, vamos a graficarlo. Ya, vamos a graficarlo. A ver, vamos a borrar todo esto. Observen, x elevado a la 2. Ya está. Miren la gráfica, chicos. Miren, en 0, ¿cómo observan? Observan, miren chicos, en 0 termina la gráfica en una punta, miren. La gráfica termina en una punta. Entonces se dan cuenta cómo realmente es poderosísima, ¿no? La derivada para poder determinar los comportamientos de las gráficas de algunas funciones. ¿Ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿Preguntas, consultas que tengan? Muy bien, listo. Entonces, queda claro, ¿no? Vamos a ver acá, vamos a continuar. A ver aquí. Nos habíamos quedado acá, ¿no?
Ya, ya, los extremos relativos aquí. Entonces, acá habíamos dicho, ¿no? Que los extremos relativos, chicos, lo vamos a encontrar en un punto crítico. ¿Ya? En la función evaluada en un punto crítico lo vamos a encontrar los extremos relativos. Cuando hablo de extremos relativos, me estoy refiriendo a un valor máximo de la función, ¿ya? Un máximo de la función o un valor mínimo, ¿ya? De la función. ¿Ok? O sea, en qué punto crítico la función obtiene su máximo valor y en qué punto la función obtiene su mínimo valor. Entonces, yo les pregunto, en x1, ¿qué me genera? ¿Un mínimo o un máximo? Según la gráfica, chicos. El x1, que es un punto crítico, ¿qué me genera? ¿Un mínimo o un máximo? Mínimo. Un mínimo, muy bien. ¿El x2, qué me genera? Máximo. Máximo. El x3, Mínimo. el x4, Máximo. el Máximo. x5, Mínimo. mínimo, ¿ya? Mínimo, mínimo. Y aunque no lo crean, jóvenes, este que está aquí también es un punto crítico. Este puntito de acá. Le vamos a llamar x6. También es un punto crítico, ¿ya? Porque aquí la tangente está definida de esta forma, mira. Es una tangente horizontal. Es una tangente que le voy a llamar f de x6. Ya, su pendiente es igual a 0, ¿no? Es una tangente horizontal, la pendiente es 0. ¿Ok? Entonces, en ese punto crítico, su derivada es 0. Pero no es ni mínimo ni máximo. En este punto que está observado acá, vuelvo a repetir, también es un punto crítico, porque su derivada es 0. Al igual como en el x5, como el x3, x2, x1. Pero, jóvenes, no es ni mínimo ni máximo. Ni mínimo ni máximo. A eso posteriormente lo vamos a llamar como punto de inflexión. ¿Ya? El punto de inflexión, donde realmente cambia la concavidad. ¿Ok? Eso hay que tener mucho cuidado porque también se puede confundir como punto crítico. ¿Ya? En ocasiones se confunde como punto crítico. Muy bien, entonces acá miren está la explicación de lo que les acabo de mencionar. Miren, acá aparentemente es un punto crítico, ¿ya? Pero perdón, aparentemente es un valor extremo o un extremo relativo que puede ser un máximo o mínimo porque está sobre un punto crítico, pero no es un extremo relativo, es un punto de inflexión. ¿Ya? Esto lo vamos a ver con más detalle luego cuando veamos los ejercicios. Observen acá, chicos. Miren, tenemos acá, a ver, acá yo lo voy a colocar. Esto es x1. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hecho hasta ahorita. Ya, vamos a hacer un resumen. Voy a colocar a estos puntos rojos. Ya, a ver, ustedes me van a decir, ¿cuántos puntos críticos observan ahí? ¿Cuántos puntos críticos hay, jóvenes? 5. 5. A ver, ¿quién dice más o quién dice 6. menos? Hay 6. 5. Otro que diga 5 o 6. 5. 5. 5. ¿Quién dice el resto? Hay 2 que han dicho 5. En total son 6, jóvenes. Son 6 puntos críticos. X1, Este punto 5 podría ser que no sea. el X5 no, el X5 es un punto crítico, pero también se cataloga como un punto de inflexión. Ya, ¿Ya? Entonces hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Entonces acá, jóvenes, acá miren, ¿cómo va la función? Si su derivada es negativa, creciente o decreciente, Decreciente. decreciente, de X1 a X2, ¿cómo va? Creciente. Creciente. Creciente, creciente. De X2 a X3, Decreciente. de Decreciente. X3 a X4, Creciente. Creciente. de X4 a X5, Decreciente. de X5 a X6, Decreciente. 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 De X6 al positivo infinito, Creciente. 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 Muy bien, ustedes me van a decir ahora en qué puntos la derivada es 0. ¿En qué punto crítico la derivada es 0? En X1, a ver, ustedes me van a decir, entonces sí, miren, ¿en qué puntos, ya, la derivada es 0
o la derivada no existe. Ya, yo les pregunto, en x1, ¿la derivada es 0 o la derivada no existe? No existe. En x1, a ver, no, la derivada es 0. ¿Ya? ¿Cómo sabemos que es profesor? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que es 0? Ya les dije, su gráfica va a ser como una lomita, así o así. Ahí la derivada es 0. Ahí la derivada es 0. Acá, la derivada es 0. Pero si mi gráfica termina en una punta, sea así No o sea así, ¿qué es lo que había afirmado? Que la derivada no existe. No existe. existe. La derivada no existe. ¿Ok? Entonces, por eso yo les pregunto, en x1, ¿cómo sería, chicos? Su derivada es 0. 0. en x2, 0. 0. Su derivada es 0. En x3, 0. 0. 0. En x4, No existe. Existe. no existe. En x5, 0. 0. 0. Y en x6, 0. 0. 0. Ahí está. ¿Ya? Ahora, extremos relativos, mínimo, máximo. X1, ¿qué es? Mínimo, máximo. Mínimo. 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 X2, Máximo. 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 X3, Mínimo. 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 X4, Máximo. 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 X5, Mínimo. Mínimo. no. Ya les Inflexión. dije, Inflexión. inflexión, exacto. Ahí no es ni mínimo ni máximo. No es ni mínimo ni máximo. Es llamado un punto de inflexión. ¿Ok? X6, Mínimo. mínimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, observen, miren. Esto habían ustedes afirmado que es mínimo. Observen cómo va la derivada. La derivada que es acá, negativo o positivo. Positivo. No, Negativo. Negativo. es negativo, porque es menor que 0. Es Sí. negativo. ¿Y acá cómo va la derivada? Positivo. Positivo. Aquí sería Negativo. negativo, positivo, negativo, negativo, positivo. ¿Ok? Entonces, observen, ¿no? Miren, este es mínimo. Observen el cambio de la derivada. Va de menos a más. Observen cómo cambia de menos a más. Si la derivada cambia de menos a más, estamos ante un mínimo. Si la derivada cambia de más a menos, estamos ante ¿un qué? Máximo. Un máximo. Si la derivada cambia de menos a más, estamos ante Máximo. no, ante un Mínimo. mínimo. Lo mismo que sucede acá, miren. Estamos de menos a más. Estamos de menos a más. Son mínimos. Acá estamos de más a menos. ¿Qué sería? Máximo. Máximo. Acá lo mismo, miren, ¿no? Miren, de más a menos, máximo. Y acá miren, jóvenes, de menos a menos. No es ni máximo ni mínimo. Observe que no hay un cambio de signo en la derivada, ¿no? Acá va de menos a menos. No hay un cambio de signo de la derivada. Por tanto, no es ni máximo ni mínimo. Aquí, de menos a más. Si va de menos a más, ¿qué sería? Mínimo. Mínimo. Entonces, en conclusión, miren, si va de menos a más, estamos ante un mínimo máximo. Mínimo. Mínimo. ¿Ya? Si estamos de un menos a más, es mínimo. Si estamos de más a menos, ¿qué sería esto? Un Máximo. máximo. Pero si estamos de menos a menos, esto de acá no es ni mínimo Ni mínimo ni más. ni máximo. Lo mismo sucede acá, miren. Tenemos, por ejemplo, así. Estamos de más hacia más. Este punto de acá, lo mismo. No es ni mínimo ni máximo.
¿ya? No es ni mínimo ni máximo. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Consultas, preguntas que tengan? Entendido. Ok. Muy bien. A eso le llamamos el criterio de la primera derivada. Miren, para poder encontrar los extremos relativos, o sea, en qué punto la función obtiene un mínimo y un máximo valor, se le llama el criterio de la primera derivada. Entonces, ¿qué dice acá, no? Miren, es lo que les acabo de hacer hace un momento. Si el cambio de la derivada va de menos a más, acá usted va a obtener un mínimo. ¿Pero quién es ese mínimo? La función evaluada en el punto crítico. La función original evaluada en el punto crítico. Pero si va de más a menos, va a obtener un máximo. La derivada cambia de signo de positivo a negativo, va de más a menos. Entonces, el f de c es un máximo relativo. Pero si no hay cambio de signo, miren, por ejemplo, acaba de más a más, pasa por C, pasa por el punto crítico, esto no me va a generar ni un máximo y ni un mínimo. ¿Ok? Si no hay cambio de signo. Muy bien, entonces vamos con el ejercicio. Determine los valores máximos y mínimos de las siguientes funciones. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Un minuto, chicos. Ya, ok, continuamos entonces. Determina los máximos y mínimos de las siguientes funciones. A ver, veamos. Lo primero que van a hacer es los puntos críticos. Primero vamos a buscar los puntos críticos, ¿ya? Entonces, estamos ante un polinomio, ¿no? Entonces, en un polinomio sí solamente determina los puntos críticos a partir de la derivada igualando a cero. Entonces, veamos acá, bien, derivada es igual a x cuadrado, ¿ya? Sería 3x cuadrado sobre 3 menos 10x sobre 2 más 6, ¿no? Con esto se va, ¿qué me queda? X cuadrado menos 5x más 6. Ya está, miren. Ya determiné la derivada. Ahora, esta derivada le igual a 0. X cuadrado menos 5x más 6 igualando a 0. Entonces sería x por x, acá sería menos 2 por menos 3. ¿No? Está acá. Entonces acá sería menos 2x menos 3x. ¿Cuánto es? Menos 5x, que justamente es el término de en medio. Ya es la factorización, ¿no? Entonces, ¿qué me queda acá? X menos 2 por X menos 3 igual a 0. ¿De dónde? X es 2 o X igual a 3. ¿Ya? Ahí está. Entonces, estos son los puntos críticos. Puntos críticos. ¿Cómo se obtiene? Haciendo que la derivada sea 0. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora, jóvenes? Trazan una recta real que va del menos infinito al más infinito. Ya, entonces, colocan acá, miren, 2, y acá sería 3, ¿no? En orden, son 3 intervalos. Menos infinito hacia 2, de 2 hacia 3, y de 3 al positivo infinito, ¿ya? Muy bien, entonces, ubicamos 3 valores, chicos.
3 puntos de muestra. Dígame un valor que sea menor que 2, cualquiera, que nos facilite las cosas. 1. Puede ser el 0. El 0 anula bastantes cosas. Si usted lo hace con 1, no hay ningún problema. La respuesta va a ser la misma. Entre 2 y 3 sería 5 medios, ¿no? 2.5. ¿No? 5 medios, que es 2.5. Y acá, de preferencia entero, 4. Estos valores, chicos, ustedes lo van a reemplazar ¿en dónde? Para determinar el signo de quién. ¿Dónde lo van a reemplazar estos valores? Hace rato le dije. ¿En la? En la función. No, ahí estoy En la marcando. función. En la derivada. En la Lo derivada. va a reemplazar en la derivada. Entonces, si lo reemplazan en la derivada, en 0, por ejemplo, sería derivada en 0, 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6. Esto es 0, esto es 0. ¿Qué me queda? 6. 6, ¿qué es? ¿Qué signo tiene? Positivo. Por tanto, la derivada acá es positiva. Ya, ojo, no estoy calculando intervalos de crecimiento y decrecimiento. Pero si yo calcularía intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿qué concluyen acá ustedes, jóvenes? ¿Qué f qué es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Muy bien, f creciente. ¿En qué intervalo? De menos a infinito hacia 2. Ya, acá. Siguiente, 5 medios. La derivada evaluada en 5 medios. Reemplazan ustedes aquí. ¿Cómo sería? 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios más 6. Acá sale 25 cuartos menos 25 medios más 6. Lo hacen en calculadora, ¿no? Acá sale menos 25 cuartos más 6 sale menos 1 medio. Negativo, miren. Menor que 0. La derivada acá me sale menos 1 medio. Negativo. Es decir, la derivada es negativa. F es decreciente. F es decreciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo de 2 a 3. ¿Ya? En el intervalo de 2 a 3. Y acá, la derivada evaluada en 4. ¿Cómo sería la derivada evaluada en 4? Reemplazamos, ¿no? Lo mismo, acá en la derivada. 4 al cuadrado menos 5 por 4 más 6. 16 menos 20 más 6. Menos 4 más 6 es 2. La derivada vale 2 y esto es positivo. La derivada es mayor que 0. Positivo. Por tanto, f que es creciente o decreciente. Chicos, Creciente. es Creciente. creciente. Muy bien, es creciente. Ya, ahí está, es creciente. ¿En qué intervalo? De 3 al positivo infinito. ¿Ya? Entonces, observen, a mí lo que me interesa solamente son los cambios de signo. Más, menos. Si la derivada, ¿ya? Si la derivada va de más a menos, miren, va de más a menos. Acá, de más a menos, ¿qué genera? Mínimo, máximo. Máximo. Máximo, exacto. Entonces, pero el f de 2 es el máximo. El f de 2, por eso le dije, ¿no? Los extremos relativos se encuentran en los puntos críticos. Pero para determinar el valor máximo de una función, usted lo va a reemplazar en la función original, en la función inicial. F2 es el máximo. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto vale ese máximo? Reemplazamos en la función. Acá. Sería 2 al cubo sobre 3 menos 5 por 2 al cuadrado sobre 2 más 6 por 2. Acá me da 8 tercios, acá me da 10 y acá me da 12, ¿no? Acá sale más 2, 3 por 12 más 8, 14 tercios. Miren, este es el valor máximo. Máximo. ¿Cómo generan el mínimo? El mínimo, bueno, sería así, ¿no? El mínimo sería de aquí para acá, ¿ya? Pero vamos a ver, miren. Cuando la derivada va de menos a más, o sea, va de menos a más,
¿Qué genera acá? Un mínimo. ¿Dónde se genera el mínimo? En el otro Arriba es punto crítico. 5 por 2 al cuadrado. Anula el ¿Cómo? cuadrado ya, ¿no? ¿Cuadrado? 5 por 2 sobre 2 está ahí al cuadrado. Y sale 10. 2 al cuadrado, 4 por 5, 20, entre 2, 10. También puede ser eso. ¿Está bien? O sea, 5 por 2 es 10. 10 al cuadrado. No, no, no. El 2 tiene que usted elevar al cuadrado. Hay 5 por 4. 20 entre 2, 10. ¿Está bien? Sí, sí. Ya, a ver, el f de 3. El f de 3 hace lo mismo, ¿no? El f de 3 es el mínimo. Es el mínimo. ¿Ya? Porque el cambio de la derivada va de menos a más. Entonces, ¿dónde lo va a reemplazar? Aquí. Lo mismo que el anterior, en la función inicial. F de 3, ¿a qué será igual? Reemplaza, ¿no? 3 al cubo sobre 3, menos 5 por 3 al cuadrado sobre 2, más 6 por 3. ¿Cuánto le da acá? 9, 3 al cuadrado 9, por 5 son 45 medios, más 18. 9 más 18 son 27, 2 por 27 son 54, 54 menos 45 serían 9 medios. Ya está, este es un mínimo. Ese es el mínimo. ¿Ok? Que es prácticamente 4.5, ¿no? Ya, y acá, bueno, ese 14 tercios que habíamos encontrado aquí es justamente 4 por 3 son 12, para 14 son 2, 20 entre 3 son 6, 6 por 3 18, y 46,6. 46, perdón, 4.66. Ya, 4. Acá está, 4,666. Ya, ahí está. Entonces, ese es el mínimo, el máximo, perdón, el máximo. Ya, ese es el máximo. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, que tengan? No, profesor. Muy bien, miren, vamos a verlo en GeoGebra. Como les voy a mostrar, a ver, acá está. Por ejemplo, ¿no? Acá sería x al cubo, ya entre 3 menos 5, x al cuadrado, entre 2 más 6x. Ya, ahí está. Esta es la gráfica. Entonces, miren, pueden hacerlo así, miren, extremos, ya, colocan así, extremos, extremo, bueno, no se puede, extremo, extremo, acá está, polinomio g, miren, dos extremos, observen, miren, cuando x vale 2, la respuesta es 4.67, y es cierto, ¿no? Miren, cuando x vale 2, acá está, ya, observen, miren, cuando x vale 2, el valor de la función es 4 puntos. Bueno, acá redondeando, ¿no? Porque es un periódico, es un decimal periódico. Ya, es 4.67. Es un máximo. Y el otro, ¿cuánto sería? 3 cuando es 4.5. Y es cierto, ¿no? Miren, 3, ¿cuánto me da el mínimo? 4.5. Ok, ahí está. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Entonces, inclusive acá lo grafica, ¿no? Miren, en este punto se genera un máximo y en este punto se genera un mínimo. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto a esta parte de GeoGebra? Ok. No, ingeniero. Muy bien. A ver, vamos con esta. ¿En qué calcular los valores máximos y mínimos de la siguiente función? Ya, ahí está. Uy. Máximos y mínimos de la siguiente función. Entonces, veamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Calcular los puntos críticos. Calcular los puntos críticos.
¿ya? Derivando. ¿Cuánto sería la derivada, jóvenes? A ver, díganme ustedes. 6x al 6x cuadrado. al cuadrado. Más, 6x 6x ¿qué más? menos 12. Menos 12. ¿Qué más? 0, yo sé. 0, ¿no? Muy bien. Esto de acá lo igualan a 0. Me queda 6x cuadrado más 6x menos 12 igual a 0. Ya, ahí está. ¿Cómo? O sea, para hallar el valor de en medio de la x de en medio, ¿qué se llama? Sexta, 0. X cuadrado más x menos 2 igual a 0. APA simple. X por x, 2 por 1. ¿No? Más por menos, menos, 2 por menos 1, menos 2. Acá y acá sería este. Acá sería menos x y acá sería 2x. ¿Cuánto es la suma? X. ¿Cómo sería acá? X más 2 igual a 0. X menos 1. Y esto vale 0. ¿Qué tenemos? X más 2 es 0 o x menos 1 es 0. Acá sería x igual a menos 2 y acá sería x igual a 1. ¿Ya? X igual a 1. Muy bien. ¿Puntos? Críticos. ¿Qué es lo que se hace luego? Traza una recta real que va del menos infinito al más infinito. Ubica los puntos de menor a mayor. Menos 2 primero, 1 después. Genera tres intervalos, menos infinito a menos 2, de menos 2 Negativo. hacia 1 y del 1 al positivo infinito. Muy bien. Genera tres puntos. Uno acá, uno acá y uno aquí. Acá, menos 3. Acá, 0. Y aquí, 2. Puede tomar otros si usted desea, lo puede hacer. Al final van a tener los mismos resultados. Este menos 3, ¿dónde lo reemplazo? En la derivada. En la derivada. Sería la derivada evaluada en menos 3. ¿Ya? 6. La derivada, a ver, bueno, esto lo hace en una calculadora, ¿no? 6 por menos 3 al cuadrado, más 6 por menos 3 menos 12. 9 por 6 son 54, menos 18 menos 12. ¿No? Menos 18 menos 12 son menos 30, 54 menos 30 sería 24. O sea, esto es 24, es positivo. La derivada es positiva aquí. Y si es ¿Cuál sería? positiva, ¿qué es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente. ¿En qué intervalo? En el intervalo de menos infinito hacia menos 2. El intervalo de acá. Siguiente, en 0 lo reemplazo en la derivada. Sería 6 por 0 al cuadrado. 6 por 0 menos 12. ¿Qué me da? Esto es 0, esto es 0, me queda menos 12. Si es menos 12 es negativo. La derivada acá es negativa, por tanto f es decreciente. Negativo 2 hacia negativo. En menos 2 hacia 1. Aquí, para x igual a 2, ¿cómo sería? Derivada evaluada en 2. 6 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 12. 24 más, bueno, 12 con menos 12 se va, sería 24, positivo. La derivada evaluada en 2 es 24, mayor que 0. La derivada es positiva. F que es creciente. ¿En qué intervalo? 1 al positivo infinito. Muy bien, del 1 al positivo infinito. Ya está. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren chicos, ahora el cambio de signo va de más a menos. ¿Qué me genera el f de menos 2? Mínimo, máximo. Máximo. Es un máximo. Muy bien. Es máximo. Miren, va de más a menos. Más a menos, máximo. Ya, es máximo. Ahora, ¿cuánto vale ese f de menos 2? ¿Dónde lo van a reemplazar? ¿En la derivada? No, en la En la función. función. Muy bien. Serían 2 por menos 2 al cubo, más 3 por menos 2 al cuadrado, menos 12 por menos 2, más 5. Acá sería menos 8 por 2 sería menos
16, menos 2 al cuadrado son 4, por 3 son 12, más 24, más 5. Menos 16 más 12 son menos 4, más 24 son 20, más 5 sería 25. Listo, este es el máximo. Ahora, el mínimo valor. Miren, ¿va de menos a 1. más? Claro, el f de 1. F de 1 es mínimo. Reemplazamos en la función inicial. Serían 2 por 1 al cubo, más 3 por 1 al cuadrado, menos 12 por 1 más 5. 2 más 3 menos 12 más 5. 2 más 3 son 5, más 5 son 10, menos 12 sería menos 12. Este es el mínimo. El mínimo. Ya, ahí está. ¿Preguntas? Ninguno. Ok. Ya. Muy bien. A ver, aquí. A ver, un momentito. Ya. Muy bien. La primera derivada, jóvenes, lo que nos da justamente es el crecimiento y decrecimiento de la función. O sea, en qué intervalo la función crece, en qué intervalo la función decrece. La primera derivada también nos dice en qué valores la función toma un máximo valor y en qué valores la función toma un mínimo valor. ¿Ok? Y también la primera derivada nos da los puntos críticos, ¿no? Ahora lo que vamos a ver, algo breve, que que en algunos intervalos la función se arquea, ¿no? ¿Ok? Al bosquejar una función o al graficar esa función, vamos a ver que en ciertos intervalos la función se puede arquear. Como ustedes pueden observar, pues el arco puede ser de esta forma o el arco puede ser de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿quién me da esa medición, por así decirlo, ¿no? ¿Ya? O ¿quién me determina, qué herramienta me determina que la gráfica se arquea en ciertos intervalos? ¿Ok? ¿Quién me dice eso? La segunda derivada. Es decir, la derivada de la primera derivada. ¿Ya? Esa segunda derivada me garantiza que la función se arquea en ciertos intervalos. ¿Ok? Entonces, a eso llamamos concavidad. Concavidad. ¿Ya? Decimos que la función es cóncava hacia arriba si la gráfica es de esta forma. Cóncava hacia arriba. Es decir, que la función se arquea de esta forma. Y así significa que es cóncava hacia abajo. ¿Ya? Esta es cóncava hacia arriba. Y esta es cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué me da esa información? ¿Ya? La segunda derivada. La segunda derivada. Es decir, la derivada de la primera derivada. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ¿no? Miren. Ya tenemos esto. ¿Y cómo puede determinar a partir de la segunda derivada si la función es cóncava hacia arriba o si la función es cóncava hacia abajo? ¿Ya? Es algo similar con respecto al crecimiento y decrecimiento de una función cuando trabajamos con la primera derivada. ¿Ya? Entonces, miren, si la segunda derivada es positiva, la segunda, ya no es la primera, sino la segunda derivada es positiva, entonces mi función es cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Se va a arquear hacia arriba. Y si mi segunda derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo. Entonces va a generar un arco hacia abajo. ¿Ok? Eso me da la segunda derivada. Muy bien, vamos con un ejemplo. Dice, determine los intervalos sobre los cuales la gráfica de la función es cóncava hacia arriba y los intervalos sobre los cuales es cóncava hacia abajo. ¿Ok? Muy bien, entonces tengo mi función que es x cubo más 9 medios x cuadrado.
Entonces yo derivo, calculo su primera derivada, 9 medios por 2 por x cuadrado, bueno, por x, ¿no? Ya no es por x cuadrado, sino es por x. Con esto se va. La primera derivada sería entonces 3x cuadrado más 9x. Ahora calculo su segunda derivada. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado, chicos? Jóvenes, la derivada de 3x 9, cuadrado. 6. 6x, 6x. Ya, 6x. La derivada de 9x. 9. 9. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Como es un polinomio, también la segunda derivada lo iguala a 0. ¿Ya? Entonces tenemos 6x más 9 igual a 0. ¿X cuánto vale? Menos 9 sextos. Tercia, tercia, menos 3 medios. Es la raíz de mi segunda derivada. Entonces, igual, miren, el procedimiento se hace de forma análoga cuando usted calculó los intervalos de crecimiento y decrecimiento de alguna función. ¿Ya? Se hace de manera similar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que usted va a trazar una recta real, ya, va a trazar una recta real, más o menos ahí, miren. Ya, ahí está. Menos 3 medios. Entonces, me genera dos intervalos, del menos infinito hacia menos 3 medios. Y acá sería de menos 3 medios hacia el positivo infinito. Acá tomamos dos puntos. ¿Ok? Igual como hicimos con el caso de determinar el signo de la derivada, ¿ya? Para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Usted va a ubicar dos puntos de muestra, cualquiera, pero que sea en este intervalo. ¿Cuánto sería, chicos? A ver, ¿qué punto escogerían? Por ejemplo, Mm, que sea menor que menos 3 medios, o sea, menor que menos 1.5. Negativo, 2. Y acá el 0, ¿no? Que sea mayor que menos 1.5, el que nos facilita las cosas es el 0. Profesor, yo quiero escoger el 1, lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿ya? Listo, entonces estos valores de acá que yo he escogido lo van a reemplazar no en la la derivada. primera, no en la Ujú. primera, sino lo van a reemplazar ¿en dónde? En la La segunda segunda. derivada, en la segunda derivada. Entonces evaluamos en la segunda derivada el valor de menos 2, reemplazamos acá, sería 6 por menos 2 más 9, menos 12 más 9 que es menos 3. Entonces observo que la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, ¿cómo sería, chicos? ¿Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, exacto. Es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito hacia menos 3 medios. ¿Ya? Ahí está. Ahora, relativo al otro, miren, la derivada, segunda derivada evaluada en 0. Ya, al reemplazar aquí, ¿qué es lo que me daría? 6 por 0 más 9. 9. 9. Positivo. 9. La segunda derivada es positiva. Por tanto, f es cóncava Cóncava hacia arriba. hacia arriba. De negativo 3 sobre 2. En menos 3 sobre 2 hacia el positivo Infinito. infinito. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, ¿se entendió, chicos? Profesor, a mí se me hace dificultoso encontrar los números que lo te dice del negativo 3 sobre 2 hacia el negativo infinito. Ahí se me hace dificultoso encontrar los números. No, pues usted tiene que saber los números ubicados en la recta real, pues. Si le dicen que es menor que menos 1.5, usted puede tomar menos 2, puede tomar menos 3, cualquier valor, no necesariamente el que yo estoy escogiendo, cualquier valor, pero que sea menor que menos 1.5. ¿Ya? Puede tomar cualquier valor, o sea, usted tiene que saber cómo se ubican los valores en la recta, eso sí ya debe de practicarlo.
¿no? Los valores en la recta. Acá lo mismo, miren, menos 1.5 que sean valores mayores. Entonces, al ser valores mayores, bueno, yo he escogido el 0 porque me facilita las cosas, ¿no? Al momento de reemplazar. Pero si usted dice, profesor, yo puedo escoger el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, lo puede hacer, Pero aunque y si esos valores escogemos son otro número, no mayores. varía el resultado, nada. ¿Cómo? Si escojo otro número, no cambia el No cambia el resultado, nada. resultado, no va a cambiar el resultado. O sea, lo que yo estoy calculando es el signo. El signo. No vaya a pensar que si yo escojo el 1, al final de todas maneras me va a salir 9. No es así. Si yo escojo el 1, miren, supongamos que yo escogiera el 1. Entonces, al reemplazar el 1 en la segunda derivada, sería 6 por 1 más 9, que es 15. Sigue siendo positivo, miren. Ya, a mí lo que me interesa es el signo de la segunda derivada. No me interesa el resultado. O sea, no me interesa si sale 9, no me interesa si sale 15. A mí lo que me Profesor. interesa es que sea positivo o negativo, nada más. Si es positivo, entonces yo estoy concluyendo que la función es cóncava hacia arriba. Y si es negativo, ya estoy concluyendo que la función es cóncava hacia abajo. ¿Se entendió? Sí, profesor. Ya, muy bien. Acá está, ¿no? Miren, esta es la gráfica de la función. Observen. Acá lo he graficado. Este es x cubo más 9x cuadrado. La función es cóncava hacia abajo, ¿no? Eso es lo que hemos concluido acá, miren. La función es cóncava hacia abajo en ese intervalo del menos infinito hacia el menos 3 medios. Es cóncava hacia abajo. Y eso es lo que he puesto acá, ¿no? Ya, la función para valores menores que menos 3 medios. Y a partir de 3 medios en adelante, de menos 3 medios en adelante, la función es cóncava hacia arriba. La función es cóncava hacia arriba. ¿Ya? Ahí está. Muy bien, a ver, vamos con otro problema. Determinar los intervalos de concavidad de esta función. A ver, ¿cómo sería, chicos? Tenemos primero la derivada. ¿Cuánto sería la derivada? 4 4x cubo menos menos 2x12x al cuadrado. cuadrado. Muy bien. Segunda derivada 12x al cuadrado. menos 24x. 24x. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Igualar a 0. La segunda derivada igualan a 0. No la primera, la segunda. 12x cuadrado menos 24x igual a 0. Doceava, 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 me queda x cuadrado menos 2x igual a 0. Factorizo el x, ¿qué me quedaría acá? X menos 2, ¿no? Y entonces igual a 0. Entonces, si x por x menos 2 es 0, ¿qué es lo que se tiene? Que x es 0 o x menos 2 es 0. Es decir, que x vale 2. ¿Ya? Entonces tenemos dos valores, miren, 0 y 2. Recto. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ubicamos acá, miren, desde el menos infinito al más infinito. Colocamos los puntos 0 y 2. ¿Ya? Entonces, los intervalos, menos infinito hacia el 0, 0 hacia 2 y 2 al positivo infinito. Muy bien. A ver, Sheila, escoge un número que sea menor que 0, que esté en ese intervalo. El Menor número, que 0. claro, el número Tiene que que tú ser un quieras. negativo. Un negativo. ¿Cómo? Me dice menor que 0, profesor. Tiene que ser negativo. Claro, pues cualquiera te estoy diciendo. Negativo 1. ¿Cuál? Negativo 1. Negativo 1. Que esté entre 0 y 2. El que tú quieras, 1. 1. Y que sea mayor que 2. 3. 3. Muy bien, listo. Estos valores, ¿dónde los vas a reemplazar? En la función. ¿En cuál función? La segunda. ¿En segunda qué? Derivada. Ah, sí, se dice todo completo. La segunda derivada. Listo. Sí, sí. Entonces, a ver. En la segunda derivada reemplazo el valor de menos 1. Entonces reemplazo acá, sería 12 por menos 1 al cuadrado menos 24 por menos 1. Esto es 12 más 24, que es 36. El resultado me sale 36. Positivo. Positivo. La segunda derivada es positiva, por tanto, f que es Cóncava es hacia arriba. cóncava. Cóncava es Cóncava hacia arriba. hacia arriba. ¿En qué intervalo? Negativo infinito hacia 0. Hacia el 0. Muy bien, ahí está. Siguiente, si la derivada en 1
La segunda derivada en 1, hago lo mismo. La segunda derivada en 1 sería 12 por 1 al cuadrado menos 24 por 1. 12 menos 24 sería menos 12. Negativo. Negativo, exacto. La segunda derivada me dio negativo. F es ¿qué? Cóncava Hacia abajo. hacia abajo. ¿En qué intervalo? De 0 a 2. 2. Y la derivada en 3, la segunda derivada en 3, 12 por 3 al cuadrado menos 24 por 3. 3 al cuadrado son 9, por 12 son 108, menos 72 sería 36. Entonces, si es 36 es positivo. La segunda derivada es mayor que 0. F es ¿qué? Cóncava Hacia arriba. hacia arriba. De 2 hacia positivo Del infinito. 2 al positivo infinito. ¿Ya? Ahí está. ¿Ok? Entonces, ahí está, miren. Esta es la gráfica de la función. Si es menor que 0, observen, cóncava hacia arriba, ¿no? Acá está, miren, cóncava hacia arriba, del menos infinito es el 0. Y luego el azul, cóncava hacia abajo, hasta acá, ¿no? De entre 0 y 2, miren. Acá, miren, entre 0 y 2, cóncava hacia abajo. Y desde el 2 al positivo infinito, cóncava hacia arriba. Ahí está, ¿no? Cóncava hacia arriba. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Muy bien. Punto de inflexión. Y con esto culminamos. El punto de inflexión, chicos, es, ya les había dicho, ¿no? El punto de inflexión es aquel donde prácticamente la recta tangente, o sea, no genera ni un máximo ni un mínimo, ¿no? Ya es un punto crítico donde no se genera ni un máximo ni un mínimo. Pero miren, el punto de inflexión es aquel punto donde hay cambio de concavidad. También se puede definir de esa manera. Ya dice, si la segunda derivada cambia de signo, entonces ese punto que genera ese cambio de signo se le llama punto de inflexión. Por ejemplo, acá miren, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Por tanto, este me genera un punto de inflexión. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Este es un punto de inflexión. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Genera punto de inflexión. ¿Ya? ¿Ok? Ahí está. Entonces, estos son, chicos, denominados puntos de inflexión. ¿Ya? Son llamados puntos de inflexión. Ok, denme un minuto, jóvenes. Ya. Ya. Muy bien. Entonces, a ver, acá. Miren acá, jóvenes. En conclusión, el punto de inflexión nos genera el cambio de concavidad. El punto de inflexión se genera a partir del cambio de concavidad. Cóncava hacia arriba, segunda derivada positiva. Cóncava hacia abajo, segunda derivada negativa. Punto de inflexión. Punto de inflexión, segunda derivada negativa, cóncava hacia abajo. Segunda derivada positiva, cóncava hacia arriba. Pero observen acá no hay cambio de concavidad, miren. No vayan a pensar que este es un punto de inflexión. Cóncava hacia arriba, ¿ya? Cóncava hacia arriba. Entonces, esto no es un punto de inflexión. Cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, esto sí es un punto de inflexión, ¿no? Porque acá la segunda derivada es positiva y acá la segunda derivada es negativa. ¿Ok? Entonces, el punto de inflexión es el par ordenado. Es el punto C con la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, vamos a determinar, ¿ya? Los puntos de inflexión de esta función. Y ahí culminamos. Presten atención.
Para determinar los puntos de inflexión, no olvidar que necesitamos calcular su segunda derivada, ¿ya? O sea, los intervalos de concavidad, ¿no? Primera derivada, ¿cuánto es la primera derivada, chicos? 3x cuadrado menos 12x más 12. Más 12. Segunda derivada, 6x. menos 6x, menos 12. Esta segunda derivada que se hace se iguala a 0. 6x menos 12 igual a 0. ¿X cuánto vale? 6 entre 2. 2. 12 entre 6. Ya, 12 entre 6, que es 2. Muy bien, entonces, ahora coloque el 2 acá. Correcto. Le genera dos intervalos. Menos infinito hacia 2. Y del 2 hacia dónde? Positivo, infinito. Coloca acá dos puntos de muestra. ¿Qué valor cree usted que podría tomar aquí? 0. 0. Facilita las cosas, ¿no? Y acá, el 3. O puede ser el 4, el 5, el 2.5, 2.7, como usted guste, pero que sea mayor que 2. ¿Estos valores dónde los reemplazo? ¿Dónde los reemplazo estos valores que he escogido? Derivada. En la segunda derivada, no en la derivada, es en la segunda derivada. ¿Ya? Correcto. En la segunda derivada igual a 0. Entonces reemplazo 6 por 0 menos 12, ¿qué me da? Negativo 12. ¿Ya? Es negativo. Es negativo. ¿Ok? Entonces, ¿qué concluyó? Que f es cóncava hacia abajo, en el intervalo de menos infinito hacia 2. Aquí, la segunda derivada en 3, lo mismo, reemplazo acá. 6 por 3 menos 12, 18 menos 12, 6, positivo. F es cóncava Hacia hacia arriba. arriba. ¿En qué intervalo? En 2 al positivo infinito. Ya, en 2 al positivo infinito. Muy bien. Entonces, hay cambio de concavidad, miren. Hay cambio de concavidad. Este es cóncavo hacia abajo, ¿ya? Y este es cóncavo hacia arriba. Entonces, ¿quién genera el punto de inflexión? Lo genera el 2. ¿Ya? Este genera el punto de inflexión. ¿Dónde lo reemplazaría? En la función inicial. Entonces, reemplazo, ¿no? F de 2. Lo reemplazaría el F2 acá, miren. 2 al cubo, menos 6 por 2 al cuadrado, más 12 por 2. 2 al cubo 8, menos 2 al cuadrado 4 por 6, 24, más 24, se cancela, vale 8. Entonces, ¿cuál es el punto de inflexión? El punto de inflexión es ¿quién? El 2,8. 2,8. Ese es el punto de inflexión. Tiene que dar en función de un par ordenado. ¿Ok? Entonces, si esto nosotros lo hacemos en GeoGebra, ya, miren, lo hacemos en GeoGebra, bueno, acá creo que lo tengo ya listo. Ahí está, miren chicos, este es en GeoGebra. Acá medio cóncava hacia abajo, ¿no? Observen, cóncava hacia abajo fue primero, y luego cóncava hacia arriba. Y este es el punto de inflexión, donde genera el cambio de concavidad. Inclusive el mismo GeoGebra te dice, ¿no? Que el punto es 2,8. 2,8. ¿Ok? ¿Preguntas, chicos, que tengan? ¿Consultas? ¿Jóvenes? Muy bien, listo, jóvenes. Entonces, damos por concluida la sesión del día de hoy. ¿Ya? Nos vemos de aquí, Matemática 2, hasta la próxima semana. ¿Ya? Ya, profesor. Para continuar, bueno, pues no, y ahí entraríamos a integrales. ¿Ya? Integrales. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, cuídense mucho. Les agradezco su participación. ¿Ya? Esta clase está siendo grabada. Ya, de aquí en un momento voy a... Unos compañeros. Sí, Carlos, ¿alguna pregunta? Carlos. No, no, ingeniero. Ah, ya, como se con la mano levantada. Ok. Ah, verdad, sí, ingeniero. No, 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 disculpe, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Listo, chicos. Entonces, que tengan buenas noches. Nos vemos. Hasta luego. Iván Manuel.
Buenas noches, ingeniero.